temas de denominación de origen del cacao. Si nosotros no mejoramos, van a entrar a competir y a superar a nuestro cacao ecuatoriano. ¿Cuáles son los parámetros más importantes en el momento de hacer una fermentación? Ecuador es el centro de origen del cacao, el punto de partida de uno de los sabores más codiciados del planeta. Se encuentra entre los principales exportadores de cacao del mundo, con más de 470.000 toneladas anuales, que generan cerca de 3.500 millones de dólares en exportaciones. Pero en este contexto de mercado competitivo y exigente, donde la calidad y el origen pesan más que nunca, ¿es sostenible seguir vendiendo cacao sin identidad microbiana? Hoy hablaremos de fermentación con microbiota nativa, un enfoque que puede transformar tu cacao en un producto con firma propia. Hoy nos acompaña el Dr. William Fabián Teneda Llerena, investigador senior con más de 28 años de trayectoria en fermentación, calidad de alimentos y cadenas productivas como café, cacao, frutas y lácteos. Ha trabajado en países como Francia, México, Colombia y Centroamérica. Es autor de varios libros científicos, consultor internacional y fue homenajeado en el 2023 por la Red Madre Cacao al bautizar un licor de cacao como Mr. Teneda. Este episodio llega gracias a Agrobase, tu aliado en la agricultura regenerativa. Si buscas servicios o productos como carbono estructural, calcio y magnesio granulado, algas marinas, aminoácidos, ácidos únicos o microbiológicos para potenciar tu producción, contáctanos. Agrobase, soluciones vivas para suelos vivos. Un gusto con todos. Don William, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Un placer saludarlo en este espacio. Bienvenido. muy buenos días, muchas gracias. Sí, bueno, el día de hoy vamos a hablar de fermentación en cacao, ¿no? Y bueno, normalmente sabemos que la fermentación es una de los procesos importantísimos para la comercialización de este producto que es tan apetecido en el mundo, ¿no? Que es el cacao, nuestro cacao ecuatoriano. Y bueno, vamos a conversar sobre todo, la idea es tratar temas que normalmente no se comunican, no se hablan, no se dicen en cuanto a la fermentación. Entonces, ¿le parece si empezamos? Con todo gusto. Ok. El sector agropecuario hoy en día tiene grandes desafíos de sustentabilidad y sostenibilidad. Bienvenidos a AgroEvidence by Nicky Lab. Soy Michael Sea, pero en el agro me conocen como Mickey. He recorrido el campo como productor, desarrollador de soluciones agrícolas, conferencista, líder comercial y estratega agrícola. Hoy pongo toda esa experiencia al servicio de un nuevo propósito: comunicar lo que realmente funciona en el campo para ser eficientes mientras cuidamos la biodiversidad y el medio ambiente. Bienvenidos a todos. El día de hoy tenemos a William Teneda Llerena. Él es investigador, ha tenido una larga trayectoria y ha hecho muchas investigaciones en el tema de fermentación en el cultivo de cacao. Entonces, bienvenido. Esperemos que este episodio sea de mucho aporte de valor, sobre todo para los productores, para los agricultores, para los empresarios cacaoteros, para la industria en general del cacao, porque es algo tan importante para nuestro país, tanto en el área rural como en general, pues, ¿no? Para el Producto Interno Bruto y nuestro país. Entonces, cuéntenos, estimado William, ¿cómo podemos contrastar la fermentación tradicional con este tipo de fermentación con microbiota nativa, ¿no? que hemos estado conversando últimamente? Bueno, las investigaciones en las cuales se ha enfocado el trabajo que hemos estado haciendo es definir el proceso y estandarizarlo para mejorar la calidad del cacao a través de los índices o indicadores que tenemos dentro del proceso de fermentación y dentro del proceso de secado, que es el proceso que normalmente se conoce como post cosecha. Nosotros dentro del proceso de fermentación, nosotros habíamos estudiado dos variedades, el nacional, la nuestra, y un híbrido que el CCN 51. ¿Y a qué se debe que se ha introducido el CCN 51? Es mucho más resistente a muchas plagas y más que todo el rendimiento por hectárea es mucho mayor. Entonces, eso es lo que nosotros hemos tratado de estandarizar el proceso convencional, tratando de mejorarlo y dando algunas
algunas alternativas de mejoramiento del procesamiento del cacao, ya sea a nivel, puede ser a nivel artesanal o a nivel industrial, que nosotros podemos trabajarlo. ¿Qué nos aporta la fermentación? Bueno, la fermentación, ¿qué es lo que produce? Nosotros es la parte fundamental en la cual da la calidad al cacao, y donde se producen los compuestos aromáticos dentro de las fermentaciones. Mejora los aromáticos, las propiedades organolépticas, la parte de lo que es mejorar los índices de fermentación, que es uno de los problemas que siempre se tiene a nivel artesanal. Dentro de los estudios nosotros hemos identificado un modelo correlacionando todos los indicadores o índices que se están utilizando o que se utilizan a nivel de identificación de respuestas experimentales para poder nosotros ya utilizar ese modelo y poder identificar nosotros cuáles los factores que inciden directamente dentro del proceso de fermentación en las dos variedades que se hicieron el análisis. Ok, pero entonces, cuando ustedes hicieron estas investigaciones, se dieron cuenta que las nuevas formas de fermentación son mucho más efectivas o más eficientes para mejorar el sabor, los aromas, que los procesos tradicionales de fermentación de cacao. Así es. Por ejemplo, una de las, dentro de las investigaciones que nosotros pudimos detectar es la intensidad y también la frecuencia con la que se hace la remoción. ¿Qué es la remoción? Es el movimiento de las almendras para que puedan eliminar ciertos compuestos que nosotros necesitamos. Uno de ellos es el que nosotros conocemos como exudado de cacao y en Centroamérica lo conocen como aguamiel. Entonces, dentro de ese proceso que se va haciendo la remoción, nosotros vamos a ir observando que ciertas bacterias que están presentes van a ir mejorando y captando los compuestos aromáticos. Además de eso, otro de los estudios es determinar el tiempo, el tiempo exacto con una holgura para el proceso de fermentación, y poder identificar más o menos en campo cuánto tiempo es lo que tienen que dejar fermentar. Por lo general, en campo no se cumple el proceso de fermentación adecuado, sino lo hacen directamente, lo extienden tipo secado o tipo tendal, pero no lo cumplen con los tiempos de fermentación. Entonces, en la actualidad, la mayoría de los productores, bueno, no todos, pero muchos productores, sobre todo en el área artesanal, están secando y hacen como que en el mismo proceso de secado, fermentación, pero realmente no están fermentando. Eso es lo que se refiere, ¿verdad? Sí, exactamente. Son dos procesos diferentes, que uno es inmediatamente es el secado después de la fermentación y no son complementarios. Entonces, lo que se pretende es evitar también la parte de la contaminación por metales pesados al extenderle en el piso. Entonces, y también contaminación con heces de animales, de roedores, de aves. Entonces, hay contaminación tanto microbiana como física. Ok, como este episodio es de fermentación con microbiota nativa, ¿qué es una fermentación con la microbiota nativa que existe en nuestro país, o en la zona donde se produce el cacao? La parte de la fermentación es, nosotros tenemos que la fermentación es el proceso o cambio bioquímico de ciertos compuestos aromáticos cuando se están en contacto con bacterias, determinadas bacterias. Inclusive hay algunas enzimas que están presentes dentro del proceso de fermentación. Es decir, esa carga microbiana, bacterias que están normalmente naturales, no necesitan más que un buen acondicionamiento para poder trabajar. A no ser que, por ejemplo, se pueda querer mejorar la calidad del cacao introduciendo o inoculando nuevas bacterias para que mejore la
la calidad del cacao, no solo bacterias, sino también enzimas como la invertasa, la proteasa, que son, yo le digo que son un cóctel de varios compuestos que me van a mejorar la calidad y que pueden ser inoculados em, durante el proceso para mejorar la calidad. Pero lo que nosotros hemos trabajado normalmente es la parte de la fermentación tal cual con la flora bacteriana que tenemos. El inocular nuevas bacterias, si lo hay nuevos estudios, encarecería el proceso y tendríamos que estandarizarlo. Entonces, para poder nosotros mejorar la calidad del cacao, ya sea específicamente en la parte de los compuestos aromáticos, que es específicamente en nuestro cacao nacional, que es el que es más apetecido internacionalmente, hablando para lo que es semielaborados y producto terminado. Si nosotros inoculamos tal vez levaduras, tal vez hongos, tal vez bacterias, sale más caro la fermentación. Pero entonces, ¿qué alternativa tienen los agricultores para poder tal vez potenciar mejor estas bacterias, estas levaduras que trabajan en el proceso de fermentación? O sea, Bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer es estandarizar el proceso artesanal que nosotros tenemos, porque el proceso artesanal no lo hemos estandarizado por completo y mejorarlo y luego inocular. Nosotros el proceso de mejoramiento, una de las alternativas que dimos era el cambiar el sistema de remoción, ¿sí? Y otro también era los contenedores no eran tipo escolera como se lo estaba utilizando, sino tipo cilíndrico. ¿Con qué finalidad se utilizó en los equipos cilíndricos? Con la finalidad de que la remoción sea uniforme y contengan todas las almendras la misma calidad que nosotros tenemos, que requieren la calidad del cacao. Porque si es que no se hiciese la remoción estandarizada, hay almendras que tendrían una cantidad de compuestos diferentes a las otras. Entonces, eso es lo que nosotros hemos tratado de identificar el proceso. Dentro de la parte de la investigación no se ha, no se ha intensificado y no se ha ampliado. Nosotros hemos visto que muy poco los artesanos han adoptado esta tecnología nueva del contenedor cilíndrico con la finalidad de mejorar la calidad del cacao. Claro que conlleva un poquito más de costos, pero a la final la calidad del proceso tendríamos que mejorarlo. Y adicionalmente, como le decíamos hace un momento, el, la inoculación de compuestos naturales que se pueden identificar y que podemos encontrar, por ejemplo, la cáscara de la piña, que se puede eh, introducir o incorporar dentro del proceso de fermentación, va a mejorar porque contiene ciertas bacterias que no las podemos nosotros obtener dentro del proceso de fermentación. no, eso está súper interesante, ¿no? Pero volviendo un poquito, entonces solo como para ir resumiendo la importancia de la fermentación. Entonces, estamos hablando que la fermentación, si nosotros hacemos ligeros cambios, vamos a mejorar el tema de sabor, olor y también me imagino que posteriormente la comercialización. No se está haciendo de la mejor manera a nivel general de los productores en campo, pero entonces lo primero que usted decía es estandarizar el proceso, ¿no es cierto? También un tema de inoculación. Lo primero que hay que hacer es estandarizar nuestro proceso original que tenemos y luego hacer un estudio posterior de bacterias que se puedan inocular para mejorar ya cuando el proceso esté estandarizado. Porque si nosotros no controlamos el proceso y vamos a ir introduciendo o inoculando bacterias que no podemos tener el control, vamos a obtener al final una investigación muy amplia y muy grande. Claro que para eso se restringe a través de diseño experimental, pero lo que nosotros necesitamos es estandarizar los procesos para poder nosotros definir, por ejemplo,
a través, pongamos el caso, a través de colorímetros al final del proceso de fermentación y secado, y para el tostado los colorímetros nos van a decir, también van a corroborar que los procesos que nosotros estamos realizando están adecuados. Ese es el reto, el encontrar el modelo adecuado para poder mejorar el cacao sin encarecerlo a través de los exámenes de laboratorio. Entonces, el modelo que yo definí a través de ese proceso era el de determinar la cantidad de, por ejemplo, de compuestos aromáticos en función de los indicadores o de las respuestas experimentales como humedad, grasa, taninos y índice de fermentación, tratando de ver si era posible definir un modelo para no poder estar trabajando solamente con el laboratorio. Además de eso, nosotros en el año 2016 ya se identificó ese modelo y se lo publicó a través de la Universidad de Andalucía en un libro con el cual tuvimos el honor de ganar el 10º premio de la Rábida con ese trabajo. Entonces, ya tuvimos nosotros el trabajo iniciado en el cual nosotros ya indicábamos los modelos en los cuales trabajábamos específicamente para el cacao variedad arriba, que es el que nos interesa a nosotros como ecuatorianos, nos interesa, a pesar de que posteriormente, en los años posteriores al 2016, ya se vino manejando otras variedades, otras 2 variedades más adicionales, conjuntamente utilizando las propiedades sensoriales y también las propiedades reológicas como consistencia también y textura para poder definir y enlazar a los semi-elaborados con el mercado que nosotros necesitábamos. Nuestro mercado ahora, ¿qué es lo que está pidiendo? Nosotros estamos haciendo un retroceso, es decir, un proceso inverso, y en función del sector del mercado, nosotros hacemos el retroceso y en función de eso mejoramos los procesos para nuestros segmentos de mercado. No es que todos están mal, sino que lo que nosotros necesitamos es identificar para qué segmento de mercado son los cacaos que nosotros estamos obteniendo. Y genéticamente también, ¿no? Hago esta pequeña pausa para recordarte que si te está gustando este episodio, te suscribas, actives la campanita, compartas y sobre todo comentes qué te gusta, qué no te gusta y qué temas te encantarían que tratemos en este espacio. Ahora sí, continuemos. O sea que va a depender muchísimo del tipo de variedad que se va a inocular y al mercado que va el cacao en la forma o el proceso que debe llevarse la fermentación. Sí, exactamente. Lo que se está haciendo es identificar los segmentos de mercado y en función de eso es lo que se está generando los productos. Usted conoce los requerimientos del mercado, es lo que nosotros necesitamos cubrir. Entonces, en función de eso es lo que nosotros necesitamos en la parte, por ejemplo, uno de los segmentos de mercado a nivel nacional son las panaderías, las heladerías, las confiterías, que han permitido ahora culturalmente, porque antes no teníamos la culturalización con el cacao, ahora ha mejorado mucho en la parte del centro del país. Sí, ya se puede hablar de cacao fermentado y seco en buenas condiciones para poderlo trabajar. Y ahí la fermentación del cacao, nosotros es el pilar más grande que nosotros tenemos dentro de la calidad, porque si no tenemos una buena fermentación, un buen secado del cacao, esos procesos son irreversibles. Es decir, usted por más que quiera arreglarlos, si no tuvo un proceso de fermentación adecuado y de buenas condiciones que mejore la calidad organoléptica, y si en el caso nosotros inoculamos también, nosotros vamos a observar
que vamos a tener un producto de calidad. Con respecto a la fermentación entre variedades, ¿qué pasaría o cuáles son las diferencias entre si yo quiero fermentar un cacao CCN 51 o un cacao nacional, un cacao arriba? Dentro de los procesos de fermentación, eh, los tiempos de fermentación cambian, ¿no? Por eso le decía que hay que estandarizar. Los tiempos de fermentación del CCN 51 son un poquito mayores, le estoy hablando de unos 6 días, 7 días, dependiendo de las condiciones. Y eh, el proceso de fermentación del cacao nacional está entre 4 y 5 días. Entonces, y son muy susceptibles de captar malos olores, de contaminación. Entonces, las condiciones de temperatura también son diferentes al punto máximo donde llegan al segundo o tercer día para poder tener el proceso de fermentación, y la cantidad también de enzimas que están presentes en cada uno de ellos, que es lo que incide directamente. Como le decía, dentro del proceso de fermentación hay muchos factores que tienen que ser controlados. Entonces, no se puede dejar eso a un lado, como por ejemplo la temperatura, la remoción. Hay diferentes tipos de procesos, otros que le hacen un prelavado, otros que le lavan posteriormente. Es decir, hay diferentes tecnologías que no le puedo decir la mía o la que nosotros utilizamos es la única, no. Hay diferentes tecnologías que utilizan los artesanos y que dicen, no, a mí me resulta mejor trabajar así con un prelavado y luego le hacemos un presecado y entra a la parte de fermentación. Entonces, reitero lo que decía hace un momento, que la parte de fermentación debe ser estandarizada. En los procesos de fermentación, nosotros tenemos la temperatura, los índices de fermentación, acidez, remoción, asepsia, ¿sí? Y nosotros para poder, y si es que, repito, inoculamos, mucho mejor. La conversación con algunas personas que tuvimos la oportunidad de estar en Francia y decían que se ha mejorado, que habían hecho una prueba piloto a nivel industrial inoculando nuevas bacterias, que salía un cacao de primera, pero era los costos inaccesibles a nivel de mercado. Entonces, claro que se lo puede hacer y se lo puede mejorar. Los costos son costos calidad, ¿no? Mejorarían mucho la calidad. Entonces ahí viene luego la parte del tamaño de las almendras, que también es otro punto que nosotros tenemos, porque la almendra del cacao CCN 51 es mucho mayor. Pues hay estudios que se hicieron para poder diseñar, porque en función del diseño que nosotros realizamos del fermentador rotatorio, y lo hicimos en función de las cantidades óptimas y del tamaño de partícula, más o menos era 2 quintales que tenía la capacidad del fermentador rotatorio, y la mecanización que nosotros le pudimos incorporar para poder hacer la remoción, es decir, la agitación, y no tener manualmente que realizarle para poder estandarizar eso. Más o menos le estamos hablando en revoluciones 0,5 a 1, máximo 1 RPM, que nosotros realizábamos el proceso y se le hacía cada 12 horas. Y bueno, hemos hablado de estandarizar el proceso y de tomar en cuenta qué tipo de parámetros son importantes en el momento de la fermentación, y obviamente la inoculación de bacterias, de hongos, de microorganismos en general. Pero específicamente, ¿cómo puede hacer en cuestiones prácticas un productor para empezar a documentar el proceso o a estandarizar el proceso? La asociatividad. Nosotros trabajamos en el sector de Bucay, Comandá y Bucay. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? No todos van a tener las condiciones económicas para poder
implementar. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Por asociaciones. Las asociaciones se encargaban, hacían centros de acopio en los cuales estandarizaban los procesos. Bueno, hay algunas asociaciones que lo vendían solamente en baba, no completaban el proceso. Otras lo que hacían era completar el proceso, pero a medias la parte de fermentación y secado. Entonces, ¿qué es lo que yo sugería? Que las asociaciones estandaricen, ¿sí? Para todos los agricultores del mismo tiempo, se les facilite los equipos necesarios. Y nosotros ver que ellos estandarizaron los procesos y se veía que las cosas se manejaban de mejor manera. Lamentablemente, la asociatividad es uno de los problemas más grandes a través de los agricultores, que cada uno quiere jalar el agua a su molino. Entonces no les interesa que, el proceso sea para todos, sino solamente individual. Yo me acuerdo que había en el sector de Cumandá, una de las asociaciones no quería hacer eso porque no confiaban entre los mismos socios. Entonces, ¿qué es lo que yo vi? Que una de las personas de las socias cogió y se puso y luego les alquilaba, les ofrecía los servicios, y por ese lado esa ahora fue otra alternativa que de estandarizar los procesos. Al inicio de la investigación, le estoy hablando en el año 2015, todo mundo estaba emocionado porque nosotros construimos con los agricultores los cajones para la remoción, y simultáneamente se corrieron con el otro fermentador. Entonces, con maderas de la zona, se les bautizó, como decían ellos, bautizarle la, mm, los fermentadores, y comenzó el proceso. Pero al inicio ellos adoptaron, pero luego, claro que la fermentación necesitaba un poquito más de tiempo, pero ellos, como al final no se pagaba por calidad, sino por cantidad. Entonces daba lo mismo fermentar con el tradicional que con el nuevo. No sé, yo he visto que algunas asociaciones han adoptado nuevas tecnologías que habían traído de México, de Venezuela, pero el proceso de fermentación sigue manteniéndose igual. Es complejo la parte de introducir un nuevo proceso a los artesanos, a los agricultores. Oiga, una consulta. Y por ejemplo, si una asociación quiere empezar a estandarizar su proceso, ¿qué es lo primero que debería hacer? O sea, ¿cuáles son los 3 tips o los 3 pasos, 4 o 5 pasos que necesita una asociación o un productor para empezar a estandarizar sus procesos de fermentación? Bueno, los pasos sería primero ver la cantidad necesaria de la variedad de cacao que tiene. Segundo, ver los equipos en función de esa capacidad, y estar consciente de que si necesita un proceso que me dé muy buena calidad, necesitaríamos adecuar un tendales. Podríamos hacer un sistema de fermentación, secadores, más en función de la cantidad de lo que quieran ellos, o si no, también ya ver a posteriori una capacidad un poco más grande para poder trabajar. Entonces, no es complejo al nivel de campo el poder realizar. La mayor parte de procesos ya lo tienen hecho, lo que tienen es que reajustar los procesos para poder mejorar, nada más. Porque a veces tienen toda la materia prima, todos los requisitos a la mano en fincas y en las asociaciones, porque, como les repito, es muy complejo por el costo hacerlo individualmente. Entonces es preferible hacerlo en asociaciones. Por eso es que las empresas industriales
tienen sus proveedores ya fijos, entonces ya no tienen que estar esperando ni cultivando, sino cogen, van directamente al proveedor y saben que la estandarización de cada uno de los agricultores ya saben que es lo mismo porque ellos ocupan esa misma tecnología, los mismos insumos para que no tengan ese problema. Entonces, bueno, hablando específicamente de estandarización, es un reto de cada una de las asociaciones, y cada uno de los productores estandarizar su proceso de fermentación, ¿no? Hasta ahí estamos muy claros. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, mejorar un cacao nacional, o no, vamos con el CCN, que hay muchísimas hectáreas de producción de cacao CCN. Si yo quiero fermentar un cacao CCN, ¿qué tipo de levaduras o qué tipo de bacterias o qué tipo de hongos debería yo inocular para mejorar el aroma y el sabor del CCN? Bueno, hay muchos aditivos a nivel comercial que nos permiten mejorar. Entre esos está, por ejemplo, algunas bacterias acéticas y ciertas determinadas levaduras, y que esas se les podría adoptar los procesos que se han hecho a nivel de investigación para poder inocular de acuerdo a la necesidad, ¿no? A nivel óptimo, eso le digo con productos que que tienen ya comercialmente, pero hay otros que podemos nosotros, como le decía, hay la cáscara de la piña, esa es una de las fuentes, la cáscara de la maracuyá, que es otra de las que se podría utilizar, que tiene una cantidad de, de que tiene una cantidad grande de bacterias que pueden aportar lo necesario para mejorar el cacao. Asimismo Ya, le digo, ¿y cómo se usa estas cáscaras de piña, de maracuyá, dentro del proceso de fermentación? ya, por ejemplo, lo que se utiliza, hay diferentes tecnologías. Lo que pasa es que usted, por ejemplo, la piña la puede pelar y la puede trocear, y eso en los procesos de remoción se los puede añadir, ¿sí? Adicionalmente eso se comenzaría en el tiempo cero, en el cual se puede trabajar. Hay algunas, como le decía, algunas tecnologías que podemos adoptar. Hay diferentes tiempos, hay diferentes cantidades que están en función de la tecnología que nosotros vayamos a utilizar. Lo mismo en la cáscara del maracuyá, sí, se puede inocular y al final del proceso de fermentación se las puede retirar para que no haya ningún inconveniente. Le estoy hablando solamente de algunos, pero hay otras alternativas que podrían acogerse. Y en esas alternativas, lo interesante sería entonces, si estamos usando cáscaras de piña o cáscaras de maracuyá, y de pronto ese productor no tiene a su alrededor ni piña ni maracuyá, de pronto tal vez habría la opción de usar otros tipos de frutas, como para también que sirvan de inoculantes para que las bacterias, para que las levaduras o los hongos en general empiecen también de forma, como es microbiota nativa, a mejorar también los procesos de fermentación. Sí, podría ser, por ejemplo, los cítricos. Los cítricos es otra de las fuentes de bacterias acéticas que podríamos utilizar. Ahí tendríamos que hacer un estudio complementario para poder definir qué, qué cantidad se debe utilizar y de cuál variedad es la que se puede utilizar. Ok, algo importante, una puntuación. Usted acaba de hablar de bacterias acéticas. Entonces, dentro del proceso de fermentación, las bacterias acéticas son más importantes que las lácticas, por ejemplo. Dentro del proceso de fermentación, las acéticas son las que dan mayor aporte al proceso de fermentación. Por eso, en el proceso de fermentación, nosotros tenemos donde actúan levaduras, donde actúan enzimas, donde actúan bacterias, tanto lácticas como acéticas. Hay diferentes tipos de fermentaciones, ¿sí? Pero la que predomina es las bacterias acéticas, ¿no? Las que nos van a dar la acidez al producto y la que nos va a ayudar al índice de fermentación. Entonces, ese tipo de
bacterias son las que tienen predominancia y la que nos van a activar. Son precursores de los compuestos aromáticos, que van de la mano, por supuesto, con la parte enzimática, ¿no? Hay algunas enzimas que tienen un tiempo de vida muy corto durante todo el proceso de fermentación y hay otros que van hasta el final. Entonces, nosotros dentro del estudio que hicimos solo estudiamos dos, la parte cualitativa, es decir, si existía presencia o no de invertasas y parte de las endoproteasas. Algo importante, entonces es por eso que se deben usar dentro del proceso de fermentación, tratar de incorporar frutas ácidas, como por ejemplo la piña, hablaba de la maracuyá, para incrementar el tipo de bacteria acética. Claro, eso le decía que habría que hacer un estudio complementario para verificar si es que lo que se va a inocular, es decir, la cantidad y la fuente de inoculación, que en este caso podría ser la piña o los cítricos, nos da el fin que nosotros necesitamos. Es decir, lo que nuestra finalidad es mejorar la calidad. Entonces, puede ser que una de las finalidades también sea disminuir el tiempo de fermentación, que es otro punto bien álgido, que si nosotros mantenemos si disminuimos el tiempo de fermentación manteniendo o mejorando la calidad, es un éxito porque son costos, ¿no? Son costos. Correcto. Entonces, para el tema de fermentación necesitamos tener, bacterias, algún tipo de inoculante. Ya, tener estandarizado el proceso, un tipo de inoculante. También ver temperatura, medir acidez, o sea, en este caso, pH. La temperatura creería que es bastante importante en el proceso de fermentación. Y lo que usted decía, es clave reducir el tiempo de fermentación por un tema de costos, ¿no? Porque siempre el productor muchas veces vende mava por vender rápido, o sea, porque ya quiere sacar rápido la producción. De pronto en esa semana estuvo bueno el precio, estuvo mejor, y va bajando. Entonces el apuro también muchas veces hace que quiera vender el productor rápido su producción de cacao. Ahora, conversemos un poquito de la fermentación con el rotador, con el fermentador rotador. En su investigación, ¿cómo llegó usted a la conclusión de que un fermentador rotador es mucho más eficiente que un fermentador tradicional? Nosotros ya veníamos trabajando desde el 2012 en la parte con la Universidad Técnica de Ambato. Se vino trabajando en proyectos de vinculación. Dentro de los procesos de vinculación se identificó ciertos cuellos de botella, sí, en la zona. Entonces, uno de los cuellos de botella fue en las pérdidas post cosecha que tenían los agricultores en la cadena de valor del cacao. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tuvimos con los estudiantes? Tuvimos un aporte muy grande con los jóvenes estudiantes de los últimos semestres, quienes aportaron con sus lecturas, sus investigaciones con respecto a eso. Entonces, nosotros vimos bibliográficamente inicialmente que había un problema en la parte de fermentación. Algunos agricultores tenían un tiempo para la misma y estando cerca entre ellos tenían un tiempo de fermentación diferente con respecto al otro tiempo de fermentación, utilizaban un diferente tipo de fermentador, las condiciones y teniendo las mismas variedades. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Estandarizar y revisar. Entonces, ahí conjuntamente con algunos agricultores, porque fue con agricultores, se hizo y el aporte de la Facultad de Ingeniería Mecánica y la de Alimentos donde yo laboraba, trabajamos en la parte específica del diseño del fermentador rotatorio. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo un prototipo manual, cálculos estructurales, cálculos matemáticos, y se pudo hacer un diseño del fermentador rotatorio. Entonces,
había aporte de los agricultores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros en el transcurso de eso, del 2013, 2014, nosotros ya les propusimos a los agricultores del que se les podría, ya con los planos, nosotros teníamos listo el diseño, construir los fermentadores rotatorios. Entonces, ese fue uno de los retos, convencer a los agricultores que iba a funcionar. Entonces, nosotros en las asociaciones, como les decía, en Comanda y en Bucay, habían en esas asociaciones artesanos, carpinteros. Entonces, y la materia prima también para poder construir. Entonces, nosotros ya con lo que tuvimos, ya el prototipo, ya en los planos, nos pusimos a trabajar. ¿Cómo funciona el fermentador rotatorio? Es de forma cilíndrica, tiene una compuerta en donde se le introduce y se le incorpora las almendras, se las cierra y tiene tiene unos brazos que están conectados a un motor, y nosotros lo íbamos, como le dije hace un momento, más o menos una remoción de unos 30 minutos cada 12 horas. Y se conectó el motor en los primeros. Nosotros vimos que en los primeros días era mucho más complejo porque había la eliminación del exudado del cacao. Entonces teníamos mucho problema con la contaminación. Entonces eso fue uno de los retos que teníamos que ir ajustando el proceso. Hay investigaciones en Colombia. Nosotros no fuimos los que nosotros hicimos un mejoramiento tecnológico, más no hicimos un diseño del fermentador rotatorio. Hay otro también en México. En vez de ser rotatorio, lo hacen en forma de esfera, que también dicen que es mucho más efectivo que el rotatorio. Pero el rotatorio nos dio muy buenos resultados porque paralelamente nosotros con la misma cantidad de cacao, la misma variedad, de la misma finca, se la puso a realizar el proceso de fermentación. Y dentro del proceso de fermentación, se lo iba tomando respuestas experimentales de las que ya habíamos mencionado antes, como es estas de acidez, humedad, el índice de fermentación. Se sacó unas muestras cada 12 horas para poder determinar humedad, grasa, y las otras muestras que se las congeló para poder llevarlas. Fue una colaboración con Politécnica Nacional que nos ayudaron para poder congelar las muestras y poder identificar la parte enzimática. ¿Cuál es el beneficio de utilizar un fermentador rotatorio versus uno tradicional? Hay algunos beneficios. Primero, utilizar menos mano de obra para la remoción. Segundo, ya ahora que ya se hizo los estudios y ya se determinó experimentalmente con los datos obtenidos, se comprobó que el tiempo de fermentación se redujo en comparación al tiempo tradicional. La calidad, también hubo una mejora sustancial en la parte de índice de fermentación, propiedades organolépticas en el fermentador rotatorio. Yo creo que lo poco que se hizo con el poco financiamiento que se tenía, sí, aportó mucho. Por eso es que les repito, nosotros este trabajo se envió el proyecto, ya los resultados del informe final, se envió a un concurso a la Universidad Internacional de Andalucía, donde tuvimos favorablemente el ganar el premio en ciencias técnicas de la Rábida. Entonces estamos hablando que para el fermentador rotatorio tenemos beneficios como por ejemplo mejor eliminación de residuos, mejorar el sabor, mejorar el aroma también, ¿verdad? También los tiempos, decía que se han reducido los tiempos de fermentación. ¿En qué momento se ponen estas frutas como para mejorar el tema bacterial? Nosotros no lo realizamos. Yo lo he revisado bibliográficamente, ¿sí? Nosotros no lo hicimos
no estaba contemplado por, como les repito, por la parte económica, pero bibliográficamente se lo han hecho algunos estudios eh, añadiendo la cáscara de piña inicialmente y luego retirándola, ¿no?, al final del proceso de fermentación. Lo que sí también hay que tomar en cuenta es que dentro del fermentador rotatorio, una de las bondades que ya acabé de indicar era que nosotros hicimos o contrastamos el exudado del fermentador con el exudado del fermentador rotatorio y se observó que en el fermentador rotatorio, en el exudado, ya no existía o existía muy poca cantidad de enzimas del cóctel que produce los precursores del de los aromas. Y eso me daba a entender que lo que no existía, es decir, lo que no había en el exudado era porque se quedó fijado en las almendras en el proceso de fermentación. Yo bibliográficamente he revisado la inoculación de esa, no lo he hecho, sería muy interesante el hacerlo. En Centroamérica tuve la oportunidad de estar en el 2015, en octubre del 2015. Ahí pudimos hacer en el INTA, en Nicaragua, pudimos nosotros dar una capacitación. Ellos trabajaban con la fermentación inoculada con estas, artesanalmente, digo yo, ¿no? Pero lo que querían era identificar la cantidad exacta, porque al sobrepasarse de la cantidad de la cantidad de lo que se va a inocular de la piña, mejor en vez de favorecer la fermentación, le producía un enranciamiento. Ahora, si algún momento se quiere mejorar el proceso de fermentación, eh, sería eso, mejorar la parte de la remoción, la parte enzimológica, la parte de los hongos que participan, levaduras, la parte específica de bacterias. Es un campo muy amplio para poder trabajar. Entonces, en este momento estamos conversando de que no es tan sencillo inocular bacterias, sino más bien es darle, o sea, si inoculamos, posiblemente tengamos también cosas adversas. Entonces, falta muchísima investigación para saber exactamente qué tipo de bacterias, qué tipo de enzimas, porque va de la mano, no solo son las bacterias, sino también el tipo de enzima que pueda mejorar o ayudar a mejorar la fermentación del cacao. Yo sí creo que también es importante que las asociaciones y los productores se involucren en temas de investigación. Eso es clave. No solo es adoptar tecnología, sino también empezar a trabajar en el campo desde el productor, desde la asociación, y vincularse con la industria, vincularse también con la academia para desarrollar esta tecnología que al final nos va a servir como país, ¿no? Los parámetros más importantes, por ejemplo, ya habíamos hablado de temperatura, habíamos hablado también de acidez, de pH, ¿verdad?, y también de humedad y tiempos, ¿no? ¿Cuál es la temperatura óptima para que la fermentación se dé de mejor manera? La temperatura está fluctuando entre 38 y 40 grados. Y si podemos acondicionarlo, sí, mantenerlo es mucho mejor. Así la temperatura. Hay, hay uso de tecnologías en que no se controla la temperatura, se deja la temperatura ambiente. Sí, eso también incide, porque el querer estandarizar una sola temperatura, eso implica gastos. Pero la temperatura que mantiene, por ejemplo, en 38, 40, a veces la curva, porque no es que está a la misma temperatura todo el proceso de fermentación, hay una curva, hay un punto máximo que llega a 40 y baja, es un, baja desde, estamos nosotros hablando desde el 28, 26 grados centígrados, llega a su tope máximo a 38, 40 y ahí declina. Es decir, cuando ya dejan de actuar las bacterias, sí, el punto máximo está entre el segundo y tercer día de la fermentación que nosotros logramos detectar en cada una de las variedades que nosotros aplicamos. Como país, ¿por qué es tan importante nosotros ponerle el enfoque
al tema de fermentación? ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho hace un momento la calidad. La calidad manda en el mercado internacional. Entonces, si nosotros no mejoramos el proceso de fermentación, no podemos entrar a competir con muchos cacaos que están en el mercado. Uno de ellos es, por ejemplo, los cacaos peruanos, los cacaos colombianos. Ahora Centroamérica ha incursionado mucho en la producción de cacao y ellos han tomado muchas alternativas de mejoramiento de la fermentación del cacao en función del mercado internacional. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de El Salvador. Ellos han mejorado sustancialmente los procesos de fermentación. Sí, entonces vaya ahora a ver, y no solamente en la parte de la fermentación, sino en la parte de procesamiento del cacao. Ellos tienen a nivel asociativo, han tenido muy buenos resultados, y especialmente las mujeres, las asociaciones de mujeres han dado un salto muy grande a nivel internacional. Nuestro cacao tiene que seguir mejorando y de dar mejores alternativas para que nuestros agricultores puedan tener mayores ingresos. Y ellos tienen que estar conscientes que si es que no mejora nuestro cacao, no vamos a poder entrar a obtener mayores ingresos económicos, mayores divisas para el Ecuador. Mejorando el proceso, mejoramos nosotros nuestra calidad de vida. Entonces, y no solamente el proceso de fermentación, sino como le decía, eso se tiene que estandarizar. Claro que el Ecuador ya ha dado un paso bien grande. Eso sí hay que resaltar. INEAF es uno de los puntales más grandes que ha tenido el Ecuador en la parte de cacao. Entonces, yo pienso que la academia tiene que regresar a ver al agricultor para que en el caso de que las investigaciones tienen que ser una retroalimentación dentro del proceso para poder mejorarla. Ahora, ¿qué pasa si una industria quiere a gran escala hacer un fermentador rotatorio? ¿Es posible? ¿Hay investigaciones o se puede hacer más investigaciones al respecto? Sabe que nosotros tratamos de hacerlo eso, sí, venderle la idea a las, pero ellos no justifican los costos con mejoramiento del cacao. No sé si en estos últimos años se podrá mejorar esa situación, pero el venderles la idea de que mejore, poderles armar ya unos fermentadores grandes para poder o realizar en centros de acopio o en determinadas zonas que tienen incidencia en las empresas grandes, culturizar a la gente que el uso del fermentador rotatorio mejora la calidad, puede ser una de las alternativas para poder mejorar eso, aparte de los réditos económicos. Si usted tuviera la oportunidad de generar política pública, específicamente en el tema de fermentación, para mejorar nuestra marca país, ¿cuál fuera esa política pública que usted promulgaría en pro de la fermentación de cacao? En pro de la fermentación, pagarse nuestro cacao ecuatoriano por calidad y no por cantidad. Nosotros en el Ecuador pagamos es por cantidad y no por calidad. Por eso a veces no hay incentivo para los agricultores que siembren la variedad nacional que el CCN 51, porque les da lo mismo sembrar el cacao nacional que el CCN 51, a sabiendas que el CCN 51 es más resistente, es más grande. Claro que no tiene las mismas propiedades que la variedad nacional, pero ¿qué es lo que ha hecho el CCN 51? Ha sobrepoblado su producción a nivel de la costa y de la Amazonía. Entonces, no, la política pública sería pagar por calidad y no por cantidad. Y otra de las cosas que sería es estandarizar los procesos de fermentación. Uso adecuado de
desperdicios dentro de la cadena de valor del cacao. Y Claro que hay lados. investigación en fermentación de cacao. Más Ujú. investigación. Sí, ahora, algo también importante, porque es un tema de mercado, ¿no? Obviamente, por lo general se vende cantidad y por eso es que se está produciendo más CCN o está mermando las áreas de cacao nacional, ¿verdad? Sin embargo, también en el mercado hay productores que hemos conversado, ellos hacen buenas fermentaciones del CCN 51. Es posible que con una buena fermentación, hablando de bacterias, con un fermentador rotatorio, se puede alcanzar un nivel muy similar del cacao nacional hacia un cacao arriba, un cacao nacional. Yo pienso que no, cada uno tiene sus características eh, genéticas. Entonces, por ejemplo, el CCN 51 tiene una almendra más grande, es mucho más voluminoso, tiene una cantidad mucho mayor de grasa, pero el cacao nacional tiene los compuestos aromáticos, es la almendra mucho más pequeña, la cantidad de grasa también es menor. Entonces esas son las diferencias eh, eh, que se utilizan, son características físico-químicas, químicas, microbiológicas de cada uno son diferentes. Estamos hablando que si queremos mejorar la fermentación, posiblemente podamos acceder a mercados más exclusivos en cuanto a calidad de aroma, calidad de sabores, ¿cierto? Exactamente. Por eso es clave entonces hacer una muy buena fermentación, sobre todo si queremos ingresar en mercados más exclusivos. Claro, por supuesto, nosotros necesitamos, el mismo mercado nos lo pide. Y como yo le decía, hay que hacer un proceso inverso. ¿Qué es lo que necesita nuestro mercado? Y en función de eso, reajustar todos los parámetros que conllevan, como el secado, la parte de fermentación, la parte cosecha, la parte de procesamientos también. Entonces, eso, el que manda es el que es nuestro cliente, ¿no? El Entonces, los consumidor, mercados exactamente. internacionales son los que tienen. Y si nosotros no mejoramos, a la larga, posteriormente, dentro de algunos años, nosotros nos veremos abocados en, en ver que muchos cacaos de diferentes países van a entrar a competir y a superar a nuestro cacao ecuatoriano. Si nosotros no ponemos una, mm, un, el empeño y la decisión de mejorar el proceso de fermentación, el proceso de secado. ¿Qué casos de éxito tenemos en el Ecuador en donde algún productor o asociación haya mejorado sus procedimientos, sus procesos de fermentación y que hayan tenido un impulso económico entrando a mercados exclusivos de cacao por su sabor, por su aroma? Por ejemplo, la empresa República de Cacao es una de los referentes. Pacari, que se tienen referentes, también son las que han mejorado eso a nivel de finca, que son casos de éxito que se podría indicar que son. La Universal también, que tiene su procesamiento, pero los multinacionales que nosotros tenemos también es otro de los que podríamos decir casos de éxito. Bueno, todas las personas que están trabajando en cacao y que han incursionado con cacao y lo han mejorado, se ha visto, y ya sea poco o en un grado más grande, la mejoría y las ventas y éxito a nivel internacional. Ok, entonces estas empresas lo que han hecho es mejorar los procedimientos de fermentación con sus proveedores. La fermentación es un pilar fundamental, sobre todo para mantener a Ecuador como un país a largo plazo sostenible en cuanto a la exportación de calidad de cacao. ¿Cierto? Porque habrán países con los precios que se manejan actualmente, muy posiblemente muchos países entren en el juego del cacao. Y en este momento el negocio del cacao es volumen. Si nosotros mejoramos nuestra fermentación, nuestros procedimientos post cosecha del cacao, muy posiblemente también nos vaya a ayudar a mantenernos como productores top
a nivel internacional? ¿Conoce algún tipo de asociación, productor específico que haya mejorado sus procedimientos de fermentación y haya logrado también acceder a mejores mercados? Hay una empresa en el Puyo que podría ser un referente a nivel nacional que se llama Saki Francia. Es una empresa la cual yo trabajé hace tiempos, he venido yo acompañándoles muchos años y he visto la evolución de sus productos, del tipo de fermentación, lo han estandarizado y últimamente en el salón del chocolate en París tuvieron una muy buena acogida. Entonces podría ser un referente Saki Francia, sí. Entonces, de lo que yo le acabo de decir. Y hay muchas pequeñas empresas a nivel de centro del país, empresas pequeñas que generan valor agregado. No han mejorado la parte de fermentación como Saki Francia, pero sí en el centro del país, en Tungurahua, sí el procesamiento. Como por ejemplo las chocolateras que se utilizan para hacer el chocolate de tableta, que lo llaman, han tenido muchísimo auge, son referentes. Por ejemplo, ese chocolate yo también he trabajado porque trabajamos con este chocolate Doña Olguita, que es de Ambato, es muy bueno, tienen unos equipos de primera. Lamentablemente ellos solo trabajan la parte de procesamiento. No como Saki Francia, que trabaja desde el cultivo hasta la exportación, porque están exportando a Chile. ¿Cómo puedo saber como productor que estoy fermentando bien? Muy simple, los análisis que se los puede hacer a través de, por ejemplo, yo ya había mencionado a través de INEAF. INEAF está acompañando a los agricultores para las certificaciones de cacao orgánico. Entonces, es uno de los referentes que podría utilizarse para poder identificar si es que están fermentando bien. Eso que, como les repito, valga la redundancia, INEAF ya tiene su proceso de fermentación definida, estandarizada según los estudios que han hecho ellos y lo que acompañan y lo que sugieren en el sector agrícola dentro de lo que enmarca la parte de el cacao, de nuestro cacao ecuatoriano. Ya, entonces, por ejemplo, yo soy un productor y yo ya hice mi proceso de fermentación. Tengo que mandar a hacer entonces un análisis de laboratorio para saber si hice bien mi fermentación o no. Podríamos hacerlo. ¿Cómo sé que ha sido muy bien fermentado mi cacao? Se podría al producto terminado verificarle para que en función de eso y hacer una revisión del proceso para ver cómo están llevándole y Ya, pero verificar. ¿cómo? O sea, pero ¿cuál es ese proceso? O sea, o sea, ok, ¿cuál es ese verificable del cacao? Ya tengo mi cacao fermentado. ¿Cómo sé que está bien fermentado? ¿Es un tema de sabor, Puede tema de ser olor? unos análisis para el producto terminado en la porcentaje de humedad, la parte de índice de fermentación, compuestos aromáticos. Sí, eso lo pueden hacer en algunos centros, algunos institutos de investigación lo hacen. Entre esos está, por ejemplo, la Universidad Técnica de Ambato mismo tiene un laboratorio, la CONAL, que lo podría hacer, Politécnica Nacional, y hay otras universidades que también dan esos servicios y que se los puede canalizar a través de proyectos de vinculación con la sociedad. Ok, entonces yo una vez que tengo mi producción, mi cacao fermentado, agarro una muestra representativa y mando al laboratorio. ¿Cuáles son los parámetros que yo debo pedir en mi análisis de laboratorio para saber si pude fermentar bien mi Puede ser, por cacao? ejemplo, índice de fermentación, puede ser índice de acidez, humedad, taninos, puede ser también grasa y sí, puede ser y microbiológicos, ¿no? Para poder, porque va de la mano con el porcentaje de humedad también. Claro, entonces una vez que yo tengo este análisis, ya puedo saber, por un lado, cómo empecé, si es que empiezo también a estandarizar mis procesos, y también ir viendo cómo es mi evolución con respecto a la parte de fermentación, que hay algunos, que dijo taninos, habló, por ejemplo, de humedad, habló también de fermentación, dice así es bien. Esos son los parámetros importantes en un análisis en el momento de ver si mi cacao fue bien fermentado o no. ¿Algún otro parámetro en especial o particular? Microbiológicos nada más,
pienso que los que acabo de mencionar son los generales. Ahora, si ya se quiere hacer más puntual, pero les haría un poquito más costoso, son la parte de compuestos aromáticos, ¿no? Polifenoles, flavonoides, sí, pero eso ya implica un costo extra y no implica para ya al inicio hacerlo. Claro, bueno, es que también un tema de mercados, ¿no? Si encontramos un mercado importante que nos pueda pagar ese tipo de cacao fermentado, o sea, con un buen proceso de fermentación, pues el costo de análisis realmente viene a ser algo complementario para poder demostrar a mi cliente que tengo un cacao muy bien fermentado. La calificación que tienen ciertas fincas a nivel agronómico inciden mucho, ¿no? Hay ciertos requisitos, ciertas calificaciones que se les hace a ciertas fincas que se hacen calificar para poder tener la credibilidad de sus productos, ya sea orgánicos o, por ejemplo, nosotros, uno de los problemas bien graves que tenemos afuera es la parte de la contaminación de metales pesados. Hay un mapa que lo tiene justo redundando de contaminación de metales pesados que lo hizo INEAF, de la cantidad y y la identificación de metales pesados por zonas, ¿no? Entonces, eso hay que tener muchísimo cuidado con la parte de metales pesados a nivel internacional, cuando ya se tenga complementariamente a lo que le había indicado. Claro, entonces es importante también, adicional a los parámetros que necesitamos de ver de fermentación, en nuestro análisis de laboratorio también hacer metales pesados, ¿no? Para sobre Ya. todo garantizar un producto de calidad. Sabe que hoy día no necesariamente a veces hay técnicos que tienen kits de análisis que se los hace en campo, ya no necesariamente que tienen determinada sensibilidad, ¿no? Como por ejemplo esta de metales pesados, dependiendo del tipo de metal, algunos son solamente cualitativos, es decir, para poder identificar si está presente o no, y otros con la sensibilidad para poder identificar un rango en el cual están enmarcados esa cantidad de metales o determinado cantidad de indicadores que podemos manejar. Ahora ya, gracias a la tecnología, usted sabe, podemos trabajar en campo y mejorar ese momento y reestructurar nuestro proceso. ¿Usted considera que si nosotros empezamos a fermentar con microbiota nativa, podamos posteriormente trabajar temas de denominación de origen del cacao? Por supuesto, porque en nosotros, así como se ha hecho con otros productos, el cacao con denominación de origen, y ya podemos nosotros hacerlo, pero eso requiere bastante tiempo y muchas pruebas y un poco de ingresos económicos fuertes en los análisis para poder definir la calidad del cacao y poder determinarle con la denominación de origen. No se descarta porque ese sería un valor agregado que se podría dar a nivel internacional, ¿no? Hacerse calificar y determinar que determinado cacao de esas condiciones excepcionales surge de ese sector específico con denominación de origen. Y obviamente si tenemos un cacao con denominación de origen, podríamos también tener un tipo de chocolate exclusivo a nivel internacional. Obvio, como le decía, la culturización de nuestro país ha permitido que primero salga el cacao afuera y nosotros no somos muy consumidores de cacao. Entonces, es lo mismo que con el café, es cultural, ¿no? Entonces, nosotros no consumimos en el Ecuador el cacao. Entonces, los productos que nosotros vendemos inicialmente fueron almendras de cacao fermentada y seca en el exterior. Entonces, y después nos envían a nosotros ya como producto terminado. Entonces, y es como cuando nosotros teníamos en el auge del petróleo y nosotros mandábamos afuera y después nos vendían a nosotros mismos la gasolina.
Entonces, esa es una analogía que vendemos nosotros las almendras de cacao y después nos envían a nosotros los productos terminados y mucho más caro. Entonces, ¿qué sería lo conveniente? Que esos productos lo hagamos aquí. Lamentablemente, la falta de tecnología, la falta de financiamiento es lo que ha limitado todo eso. Espectacular, doctor William. Entonces, tenemos varios retos para que el cacao sea sostenible. Número uno es el tema de metales pesados, importantísimo. Otra de las cosas que hemos visto durante esta conversación es el reto de hacer más investigación. Hay mucho por trabajar en cuanto a microbiología. Vemos que es un arma importantísimo, un aliado estratégico, trabajar en microbiología para mejorar no solo la producción, sino también los procesos de fermentación. Otra de las cosas importantes que hemos visto durante este episodio es la importancia de estandarizar los procesos, estandarizar el procedimiento puntual de la fermentación, ya seas un productor grande, ya seas un productor pequeño, ya seas una asociación. ¿No es cierto? También elegir muy bien la variedad para que podamos controlar también, dependiendo de la variedad, los parámetros durante el proceso de fermentación. Y sobre todo también buscar nuevas formas de fermentar, de reducir los tiempos de fermentación y también buscar nuevos mercados exclusivos. O sea, tenemos una gran oportunidad, sobre todo si queremos ser sostenibles en el tiempo, si queremos seguir exportando cacao, ya no solo volumen, sino también calidad, que tenemos una mega ventaja como Ecuador, ser de los exportadores más grandes del mundo, también tener cacao exclusivo, tanto por su aroma, por su sabor. Y yo quiero dar este mensaje, ¿no? Que tenemos un gran reto. Estamos a tiempo todavía de empezar a explorar este tipo de nuevas tecnologías, bueno, que ya existen. Simplemente es de adaptarlas a nuestros procesos productivos, sobre todo para darle al mundo no solo cacao, sino también cultura. Creo que puntualmente el cacao es un cultivo que el ecuatoriano lo tiene en el ADN. No, o sea, cuando hablamos un ecuatoriano de cacao, o sea, es como que ya lo tenemos nuestro abuelito. Alguien en nuestra familia tuvo que haber cultivado cacao alguna vez en su vida, durante nuestra historia. Entonces, considero que es un cultivo estratégico, un cultivo que lo podemos mejorar sus procedimientos. Entonces, es ahora el momento que tenemos que empezar a trabajar en estos temas, ¿no? Agradeciendo a nuestra audiencia, tú que eres productor, tú que eres empresario, tú que eres industrial en el tema de cacao, en el rubro de cacao. Este tema de la fermentación es básica, no solo para mejorar las exportaciones, sino también para empezar a introducirnos en nichos de mercado diferentes, ¿no? Y quién sabe después estandarizar el tema de cacao con denominación de origen, ¿no? Es un sueño que de pronto tenemos los ecuatorianos de ser aún más exclusivos en el tema de cacao. Estimado William, yo también quiero agradecerle por su tiempo, por sus aportes técnicos, científicos, de investigación, y espero que volverlo a ver pronto, ¿no? Para un nuevo episodio de este podcast. Otra cosa que quería comentarle, en la web hay muchas publicaciones mías, les invito a que puedan revisarlas, tanto en artículos científicos como en algunos libros que he escrito. Uno de los libros que le comentaba que se hizo acreedor en el año 2016, que ganamos el premio La Rábida, titula El mejoramiento del proceso de fermentación del cacao. Eso lo publicó la Universidad Internacional de Andalucía y no tiene costo, lo pueden bajar dentro de la biblioteca de la UNIA, de la Universidad Internacional de Andalucía. Lo pueden bajar el documento, el PDF del libro. Y muchísimas gracias. Hay otro libro también que ese sí lo hicimos en el 2020. Titula Cacao, impacto en la tecnología y en la innovación, que lo publiqué con la editorial Acribia en España, y es la parte tecnológica, la parte de innovación, más que todo. Hay un nuevo libro que lo estoy escribiendo,
es la parte de lo que le decía, la parte de la modelización del mejoramiento del proceso de fermentación con el rotatorio, una ampliación para ese libro. Entonces, eso nomás quería comentarle, Michael. Bueno, muchísimas gracias entonces. Muchísimas gracias, William. Espero tenerlo en un próximo episodio y espero que a ti que eres productor industrial empieces a ver el potencial que tenemos en cuanto a la fermentación y sobre todo para ingresar a nuevos mercados. Bueno, este ha sido el episodio de fermentación de cacao. Sí es importantísimo tomar en cuenta el tema de investigación, el tema de política pública, el tema también de estandarizar los procesos para ver sobre todo qué tipo de bacterias, qué tipo de enzimas, qué tipo de levaduras necesitamos durante el proceso de fermentación, dependiendo de la zona, dependiendo del tipo de cacao. Si queremos ser sustentables, sostenibles en el tiempo, es importante empezar a trabajar en fermentación para que seamos el estándar a nivel internacional de un cacao de óptima calidad. Espero que te haya gustado este episodio y nos vemos en la próxima.